De las FARC. 6 de la mañana, 27 minutos, y el Consejo de Estado decidió finalmente admitir una tutela contra la Presidencia de la República. Tutela que busca que los consejos de ministros no se transmitan en vivo en el horario AAA de los canales privados. Eso de anoche, Héctor, yo no lo había visto, pues es la retransmisión, porque ya lo habían presentado en vivo por los canales del Estado, los canales públicos, por RTBC, antier por la tarde, antes del partido de la Selección Colombia. Sin ningún pudor, decidieron asaltar los canales privados de la televisión para retransmitir, no transmitir un Consejo de Ministros. Esta de ayer. Pero sobre todo es claramente, Néstor, una actitud sistemática y, a mi modo de ver, provocadora. El presidente de la República sabe que está cometiendo una vulneración a la libertad de prensa y al derecho de información que tenemos todos los ciudadanos, y está tratando de provocar un choque. Es mi opinión. Mire usted que ayer incluso pues lo insinuó de frente, dijo me quieren censurar y tal, porque me parece que eso es lo que está queriendo hacer, provocar un choque, tratar de que le digan que no puede hacerlo. Pero es que no puede hacerlo, Néstor. Realmente es un abuso, como usted lo dice, que yo francamente no había visto uno parecido. Pues a mí no me tocó vivir, como dije ayer, la dictadura de Rojas Pinilla, cuando pues había censura y ataque directo a los periódicos. Pero en el caso del presidente Petro, ayer invocó el tema del espectro electromagnético, que es efectivamente un bien público, un bien del Estado, y dijo que era distinto que fueran los periódicos que no usaban bienes públicos a canales de televisión que usaban el espectro electromagnético. Pero ahí evidentemente comete un enorme error, porque el espectro electromagnético está hecho para que lo usemos todo. Es como si se tomara una calle, una vía pública, con el argumento de que es del Estado. Yo no he visto abuso mayor. Yo espero que el Consejo de Estado tome el remedio judicial correspondiente. No conozco la demanda presentada por una abogada. Es una tutela que la presenta en Calima, sí, en el Valle del Cauca, la traen a Bogotá, la admite el Consejo de Estado, la tiene en sus manos. Una abogada que se llama María Cristina Cuellar Cárdenas, es una abogada de Cartagena, es una abogada de Cali, perdón, una abogada que tiene buen recorrido. Yo no la conozco, pero estuve mirando quién era y se ve que pues tiene alta experiencia en el litigio. Ojalá, me parece que está en muy buenas manos, en las mejores manos. El magistrado Alberto Montaña Plata es un profesor universitario reconocidísimo y un gran magistrado. Y es el vicepresidente del Consejo de Estado. Entre otras cosas, le toca ejercer como presidente encargado en estos días, porque pues ayer tuvimos que dar la lamentable noticia del infarto que sufrió el presidente del Consejo de Estado, doctor Álvarez, ¿no? Me dicen a propósito que no fue un infarto, que fue un problema cardíaco, pero no técnicamente un infarto. Pero bueno, volviendo al tema, Héctor, le digo, esto que está haciendo el gobierno, que no lo hace ningún gobierno en el mundo, no lo hace ninguna monarquía, no solo es un golpe a los canales, que yo no tengo ninguna duda, el presidente Petro quiere dar, porque está asaltando el horario de mayor comercialización, el más rentable, le está dando un golpe a la televisión privada, que el hecho de que sea un espectro público electromagnético no quiere decir que esto no esté en manos. Pero no me interesa defender el negocio de los canales privados. Digo, esto es un golpe a los televidentes que tenemos derecho a ver una programación diversa y a ver una opinión diferente a la del presidente de la República. Me plantea una duda muy interesante un abogado sobre si esto está vulnerando o no el estatuto de oposición. El presidente de la República dedica 2 horas y 45 minutos, por ejemplo, en el Consejo retransmitido ayer, a atacar a la oposición, sin ninguna posibilidad de replicar lo que dice el presidente de la República en horario prime. Pues es claro, un evidente y claro desequilibrio, no solo en materia informativa, sino también en materia política. Pero podrían replicarlo. El presidente... Pero podrían... No, pero acuérdese que la oposición, Héctor, tiene una limitación, tiene, ¿no? tres derechos de réplica al año. Claro. Y este año creo que solo han ejercido uno. Pero el presidente lleva en el último mes y medio, pero, óigame esta cifra, Héctor, lleva ya 10 horas, 11 horas en total, 11 horas. Claro. ¿Usted se imagina un partido político, Néstor, a Germán Vargas o Álvaro Uribe hablando en televisión 11 horas para ejercer el derecho de réplica? En esto no nos equivoquemos, no es ni contra la oposición
ni en el horario de más alta audiencia, es en el horario del noticiero. Esto es un golpe, es a la libertad de prensa y el derecho a la información. Entre otras cosas, el horario de mayor audiencia son las 8 de la noche y no las 7. Las 7 es un horario de alta audiencia, pero no el de mayor audiencia. El de mayor audiencia suele ser las 8 de la noche. Y los programan a la hora del noticiero. Esto todo está, a mí me impacta un poco porque todo esto está advertido en la aclaración de voto que el magistrado Manuel José Cepeda hizo en la sentencia que la Corte Constitucional declaró que parcialmente constitucional. Dijo Cepeda que iba a pasar lo que está pasando, ¿no? Que podría lo que está pasando, que era en la hora del noticiero en la que iba a pasar este abuso, y efectivamente está pasando. Esa sentencia es del 2001 y el magistrado Cepeda decía: ojo con esta advertencia. Él creía que evidentemente el presidente podía hacer alocuciones, pero con unas mayores condiciones y requisitos que los que les permitió la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puso unos límites. Esto no es ilimitado, es solamente para alocuciones, no es para retransmitir, no es para retransmitir mi diálogo con un campesino, no es para retransmitir mi intervención en Naciones Unidas, no es para retransmitir el Consejo de Ministros de ayer. Esos son los abusos en los que está el presidente Petro. Y a los petristas que lo están defendiendo les recuerdo, el péndulo político significa que esto se devuelve. Entonces imagínense ustedes el año entrante el ganador de las elecciones haciendo lo mismo. Porque genera precedentes. Y ahí van a protestar. Y es que a lo que está afectando es a la gente, lo que está afectando es el derecho a la diversión también que tienen las personas. Usted se imagina a la gente que trabaja todo el día y que llega a esas horas a informarse, a ver algo que le quite la presión, el estrés, y se encuentra con eso. Y sobre todo quien no tiene la posibilidad de pagar Netflix u otro tipo de streaming, ¿no? Quien tiene solamente televisión abierta está condenado a ver al presidente. Yo me paso a Dito enseguida. Yo quiero llegar a ver a Laura Acuña. Por eso me parece que es más interesante que Laura Sarabia. Pero bajo son las estas 6 de la mañana, circunstancias, 34 gracias minutos. a Dios existe Dito, Néstor. Ayer, afortunadamente, quienes quisieron continuar con la programación de los canales, en el caso de Caracol, estaba Dito, estaba YouTube, donde estaba la transmisión del noticiero. Hacer esta anotación porque la doctora Paula Robledo, secretaria jurídica de la Presidencia, es una muy reputada jurista y seguramente tiene en su escritorio la sentencia C-1172 del 2001, que es clarísima, de la Corte Constitucional. Es que saben que se les va declarar a caer. exequible la expresión en cualquier momento de alocuciones presidenciales bajo el entendido de que la intervención del presidente de la República en la televisión será personal, no un consejo de ministros, y sobre asuntos urgentes de interés público relacionados con el ejercicio de sus funciones, y declara inexequible la Corte la expresión y sin ninguna limitación. O sea que tiene limitaciones, claro es que lo que tiene dice limitación. la sentencia de la Corte. 6 de la mañana, 35 minutos. Hay acción de cumplimiento, hay Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hay Consejo de Estado y seguramente habrá Corte Constitucional a ver si alguien le pone límites a esta cadena de abusos alrededor de política y derecho a la libertad de expresión en los canales privados en Colombia. Los afectados son el 1, Canal RCN, Canal Caracol. 6:35 minutos, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. La sección tercera del Consejo de Estado admitió para estudio una tutela contra la Presidencia de la República con la que se busca que los consejos de ministros no se transmitan en los horarios prime de los canales privados. Esta acción judicial argumenta que estas alocuciones vulneran los derechos a la información y el respeto por el derecho de libertad de escoger el medio masivo que convenga al ciudadano. La tutela está siendo tramitada en el despacho del vicepresidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, quien evaluará si se vulnera alguna libertad de los colombianos. También podrán pronunciarse los canales privados sobre el cambio en la programación y los impactos a los compromisos en publicidad. El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta de X escribiendo: solo querían que se escuchara una voz, la de los dueños del capital. Les asusta la información al pueblo colombiano del gobierno del cambio. El abogado constitucionalista Germán Calderón España aseguró que es muy probable que el Consejo de Estado falle a favor de los accionantes. Podría
dar una orden el Consejo de Estado a la presidencia de abstenerse de televisar en forma total o parcial los consejos de ministros. O podría, por ejemplo, decir que solamente se pueden transmitir en los canales públicos, es decir, en los canales estatales. Y en medio de los cuestionamientos, la presidencia de la República decidió ayer transmitir por canales privados el Consejo de Ministros que se realizó el martes de esta semana sobre la crisis del sistema de salud, pues aunque el mandatario retrocedió en su intención de transmitirlo ese mismo día porque interfería con las previas del partido de la Selección Colombia, igual consideró que se debía retransmitir la discusión a las 7 de la noche de ayer. El presidente Gustavo Petro argumentó que buscan contarle a los colombianos sobre el supuesto plan premeditado para mostrar una crisis del sistema. Y algunos voceros, que yo creo que son pavos de las EPS, tratando de confundir a la opinión pública, lo vienen haciendo desde hace meses, con una matriz de opinión. La matriz que quieren meterle al pueblo colombiano es que el sistema de salud de Colombia es muy bueno, que llegó el presidente Petro y ordenó cambiar, y que entonces la crisis actual, que no es más sino la misma de siempre, y eso es lo que aquí quiero que quede claro, el sistema actual es insostenible. Desde el 4 de febrero, cuando el país vio por televisión el primer Consejo de Ministros lleno de reclamos hacia el presidente por la llegada de Armando Benedetti, se han hecho hasta ahora 3 consejos más transmitidos por canales públicos o privados. El segundo fue un mes después, el 3 de marzo, y el tema central fue la crisis en el Catatumbo. Luego, el 10 de marzo, hubo una nueva sesión. El tema fueron los problemas de orden público en el Cañón del Micay, a propósito del secuestro de varios uniformados en la región por parte de la comunidad, y este cuarto y más reciente tuvo como tema central el sistema de salud. Caterina Ávila, Blue Radio. Camila Carvajal es